Hola, bienvenidos otra vez aquí a las entrevistas de Tú mismo y hoy tenemos una amiga de un amigo. ¿Y por qué digo esto? Porque Lola Paricio, ¿cómo estás, Lola? Estoy muy bien, estoy estupendamente. Muchas gracias, No, muchas gracias. estamos Encantada de agradecidos. estar aquí. Fantástico, las gracias las damos siempre nosotros. Eres amiga muy cercana de Emilio Carrillo, con quien has compartido eventos y el Sí. tema especialmente del cual hoy vamos a hablar, porque aquí tengo un libro tuyo, que no sé si lo conoces. Las historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte, Sí. que lo ha editado Luciérnaga, muchas gracias a los amigos de Luciérnaga. Eh, Esto nos aproxima mucho a un tema que hemos tratado varias veces aquí, pero al leer lo que has puesto en el texto de tu libro, eh, me sentí tocado porque son historias en primera persona y con testigos y con protagonistas de este tema tan dual de vida y muerte, de un pasaje de un lado al otro. No me quiero anticipar porque te voy a hacer una primera pregunta que tiene mucho que ver con esto, pero vamos a decirle a los amigos que tú eres médico, Sí. que además has colaborado en medios de comunicación, has intervenido en eventos como acabamos de decir, entre ellos con nuestro amigo Emilio. Tienes tu canal de YouTube y eres autora de varios libros, entre ellos este de las historias no contadas. En este libro, a modo de presentación, breve, un bocadillo, testimonios incluidos narrados por profesionales sanitarios que observan, perciben y viven con respeto el proceso de morir. Es un paso más en la concienciación sobre un final que no es más que otro principio. Y dicho esto, más que nada, voy a la pregunta y comenzamos nuestra charla, Lola. Aquí estamos en una experiencia terrenal con un billete de ida y vuelta. Y yo siempre me pregunto, ¿quién sacó el billete? Yo no sé si voy al final de todo lo que vamos a hablar, pero ¿quién saca este billete de ida y vuelta en tu experiencia? ¿Qué podrías compartir? Mira, antes ha empezado a decir Aurelio, vivimos en en esta dualidad vida-muerte, ¿verdad? Ujú. Creo que la dualidad es una 2D, una segunda dimensión, y en la 3D estamos para encontrar esa tercera dimensión que nos aporta la 3D. Te voy a hacer yo una pequeña pregunta a ti y a los que nos escuchan. Eh, para sacarnos de la dualidad, fíjate, creo que salir de la dualidad es algo muy importante, ¿no? Es el avance que tenemos que hacer en este plano, en esta experiencia 3D, salir de la dualidad. ¿Qué es lo contrario a morir? ¿Qué es lo contrario a morir? ¿Me lo estás preguntando o lo Sí, pones sí, como... sí, te lo estoy preguntando porque yo me lo he preguntado, yo me di una respuesta y me di una respuesta durante muchísimos años hasta que me di cuenta que tenía que salir, como tú bien dices, de la dualidad vida-muerte. Ujú. Cuando yo pregunto, o yo misma me respondía, ¿qué es lo contrario a morir? La gente me dice vivir. Vivir, sí, claro. ¿Bien? Bueno, Sí. pues lo contrario a morir es nacer, no es vivir. Entonces, ¿cómo salimos de la dualidad? Vamos a salir de la dualidad vida-muerte dándonos cuenta que lo opuesto a morir es nacer. Y tanto nacer como morir se desarrollan en la manifestación de la vida, la cual no tiene opuesto. No hay nada opuesto a la vida. Todo es Todo vida, es, todo todo es es vida, vida. todo es vida, todo es Todo es vida, vida. todo es vida. Y ya De hecho, pues, sí. sí, Sigue, sigue, Aurelio, no, sigue. no, más que nada, perdón la interrupción porque a veces después los amigos en los comentarios te dicen, pero has interrumpido. No quiero ser, Es verdad que yo luego digo la que gente pone cosas. más que interrupción es el que interrumpe, como siempre me gusta decir, ¿no? Quiebra ahí, pero los amigos se estarán preguntando, bueno, pero ¿de qué va esto? Yo encontré una palabra que se repite mucho en, a lo largo de las narraciones y de tus reflexiones, que es el tema de la sincronía. Sí, Y cuando hablo de la sincronía, esto me remite a varios planos.
Ujú, Puestos en este tema concretamente de el nacer y el morir, ya no ujú. la vida y la muerte, esas sincronías son tenidas en cuenta en la vida común o las pasamos olímpicamente de largo. Pues mira, habida cuenta de la gran dificultad, me incluyo y yo creo que quien piense lo contrario, pues afortunado él. La gran dificultad que tenemos para descifrar la realidad, creemos que las cosas pasan de manera casual, al azar, me encontré con fulano, luego me apagaron la luz, luego tuve esto, lo otro, ¿no? Como si fuese todo eso una serie de notas discordantes que no le encontramos un sentido. Si supiésemos descifrar la realidad que se nos presenta muchas veces por nuestra ignorancia y nuestra falta de nivel de conciencia, está como todo encriptado, ¿no? No sé por qué me encontré con fulano, no sé por qué hice la carrera aquella, por qué nací donde nací, dónde, que tú antes planteabas esta pregunta, ¿no? Y me parece interesante. Si hay billete y de ida y vuelta, ¿quién sacó el billete? Por ejemplo. O Mm. sea que, pero cuando la realidad se nos muestra con sincronías, entonces ahí, en ese breve instante que tiene las sincronías son casualidades que tienen un sentido para la persona que lo está viviendo, ¿correcto? Tienen sentido para mí, para mi realidad, y me indican como un camino, me están señalando una dirección, ¿no? Y yo lo llamo a esas casualidades que muchas veces son muy auspiciosas o que suelen ser auspiciosas, las llamamos sincronías. De hecho, Carl Jung llamaba sincrodestino. Cómo las sincronías podían ir marcando nuestro destino, ¿no? Tú te encuentras con tu primer amor por una casualidad, de verdad. Y luego la gente dice, no, no es casualidad, es causalidad. Bueno, lo digamos como lo digamos, hay tantas cosas que no entendemos de la realidad. De hecho, no entendemos la realidad, pero sí la entendemos en esos breves instantes, destellos, en donde se nos abre un poquito la mirada, porque son las sincronías, son cosas tan intensas que las tienes que ver. Dice, no, esto no es casualidad. Hombre, esto no ha podido ser casual. Y ahí nos damos que ahí sí, que aparecen las sincronías, pero ¿y si nada fuera casual? Simplemente yo no sé descifrarlo. Entonces, en este sentido, empecé a pensar que nada, como decía Einstein, nada ocurre por casualidad o de una manera random, ¿no? Como le dicen ahora en el mundo inglés, ¿eh? Mi vida es una vida random. No lo creo que sea una vida random. De hecho, si yo miro a la naturaleza, nada es random. O sea, el polen, las estaciones, cuando sopla el viento, la polinización, cada animalito y especie tiene una determinada función que realizar. Es si como falta una especie, todo se reorganiza de nuevo para continuar la vida. La vida no, como he dicho antes, no tiene ningún opuesto. O sea, todo tiene sentido en la naturaleza, menos mi vida. Mi vida no tiene ningún sentido. Hombre, ¿no será que yo no soy capaz de encontrar o descifrar cuál es ese sentido? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y muchas veces ese sentido de tu vida lo puedes obtener a través de lo que se te está ocurriendo, ¿no? Las sincronías muchas veces te van orientando y te van dando ese sentido a la vida. Quizás no, quizás creo que hay muchas más sincronías de las que uno se imagina. Uno cree que las cosas le pasan, ¡buah!, porque le tienen que pasar. Y quizás no sea así, te pasan porque es lo adecuado que te pasen. Y hasta los más pequeños detalles que se nos pasan desapercibidos son más importantes de lo que nosotros nos imaginamos. Lola, eh, pasas a hacer una reflexión sobre el tema de la muerte concretamente, porque dices que ayuda a tomar conciencia de la finitud del tiempo Sí. y para salir de la zona de confort si estamos frustrados. Ujú. Esto es interesante, ¿no? Porque por un lado está el factor tiempo, aunque algunos
desde el campo incluso de la ciencia dicen el tiempo no existe. Ujú, Y sin embargo, el pequeño yo se pone a pensar en esa finitud, ¿no? Estoy aquí de paso y hubo un principio, pero me espera un final. Y ujú. además, esa salida de la zona de confort, en el caso de que las cosas no vayan bien y digan, bueno, es como que vivimos en vida pequeñas muertes también, ¿no? Dicho esto, tú, y yendo al tema de los testimonios, cuestionas el tema de aquellos eh, que quieren explicar todo lo que rodea al tránsito, que son alucinaciones del duelo, ¿no? Ujú, Que son, y tú dices, "Ps, pero son reales, existen. ujú. Desde el campo, incluso tuyo, la formación profesional, esto de la alucinación. ¿Cómo la ves desde tu otro lado de la barrera? Esto, mira, en sentido estricto, una alucinación es cuando tú estás viendo algo que no existe en la realidad, ¿no? O sea, hay personas que, y hablando de la alucinación del duelo, ¿no? Como tú dices, sobre todo se da en niños, adolescentes, en lo que yo llamo la fase de las despedidas. Se ha muerto el abuelo, un amigo, que también ocurre en adultos, ¿eh? Y la noche que está muriendo o una semana después se aparece en una habitación, se aparecen en algún sitio, ¿no? Esas son, se llaman las alucinaciones del duelo. A mí siempre me ha resultado un poco chocante el dar un diagnóstico sin haber hecho realmente una exploración exhaustiva. ¿Cómo sabes que es una alucinación? ¿Le hiciste un electroencefalograma? ¿Le hiciste una resonancia magnética? ¿O simplemente es por darle un nombre? ¿Eh? Un nombre, yo le doy un nombre. En sentido estricto, una alucinación es ver algo que no existe en la realidad. Como te he dicho antes, tenemos gran dificultad para descifrar la realidad. De hecho, hoy en día la ciencia se está centrando mucho en dos cosas. Primero, en saber qué es la realidad, que no la sabemos lo que es, y saber lo que es la conciencia, que tampoco sabemos lo que es. Pero ambas dos parece que están imbricadas o que están relacionadas, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no ha tenido? Pero los médicos sí diferenciamos lo que es una alucinación. Yo he visto a gente alucinando, Aurelio. Yo he visto a gente alucinando y normalmente están con un cierto grado de agitación, ¿vale? Mm. Una alucinación suele ser por alguna intoxicación neurológica o por algún efecto secundario de algún medicamento. Yo he visto alucinaciones por corticoides, ¿no? Por cortisona, que es uno de los efectos secundarios. Por favor, el que esté tomando cortisona ahora no piense que va a alucinar, pero lo he visto en ámbito hospitalario, o sea, raros casos, pero lo he visto. ¿Cómo se maneja esa alucinación? Pues quitando el corticol, el corticoide determinado, o sea, dejas de intoxicar y la persona vuelve a su ser. ¿Qué pasa con esa persona que no recuerda luego todas las cosas que ha estado viendo? Mm. Ni recuerdo un hombre en Carlos Haya que decía que veía muchas cabezas a su alrededor, el hombre estaba súper agitado y que esas cabezas tenían un ojo grande y un ojo chico, un ojo grande y un ojo chico, el hombre estaba aterrorizado, ¿no? No veía a su abuela, que le estaba diciendo adiós con la mano, a los pies de la cama. No veía a un amigo que le sonreía diciéndole gracias por haber sido mi amigo. ¿Mm? Cuando esa persona, este hombre, que era un varón de unos 40 y pico años, tenía un problema metabólico hepático que también son, en fin, aquello se solucionó. Este hombre no se acordaba que había estado viendo cabezas con un ojo chico y uno grande. De hecho, es que no quería ni saber lo que le había sucedido porque lo había vivido con una gran angustia y con un gran temor y con un gran, ¿vale? O sea, quiero decirte que las alucinaciones de verdad en el ámbito médico se distinguen.
cuando una persona ha sido o es visitada por alguien que nosotros llamamos del otro lado, viene con un mensaje normalmente, un mensaje de despedida, un mensaje de estoy bien. Son cuando aparece, cuando hay una aparición o se tiene una visión, reúne varias características y es que en pocos segundos o en un espacio comprimido, vamos a decirlo así, o en la menor cantidad posible de tiempo, van a darte la mayor información que pueden. O sea, ese niño o esa niña o ese adolescente o esa hija, que de repente, además también se tienen posiciones, tienen distintos sitios donde se posiciona la visión, ¿no? Normalmente suele ser a los pies de la cama o al lado de la cama. Eh, Otras veces puede abrir una puerta y estar en una habitación, ¿no? No es lo más habitual, pero pies de la cama, al lado de la cama y en zonas de tránsito, como metáfora del tránsito, como los pasillos. Abres un pasillo o ves a salir a alguien de tu habitación al pasillo. O sea, se posicionan como una metáfora de ese tránsito. Alguien que recién ha fallecido y está yendo de una habitación a otra, se te representa metafóricamente con ese pasillo y te dan un mensaje. Cuando aparecen, muchas veces aparecen sonrientes, ¿no? Ahí ya te están diciendo, primero, estoy vivo. Porque aparecen con un halo alrededor iluminado, de estar energéticamente vivo. No, el cuerpo habrá muerto o el cuerpo está destinado a quedarse en esta densidad, vamos a decir así, ¿no? Los átomos tampoco mueren. O sea, el polvo, como dice el Nuevo Testamento, polvo al polvo. O sea, el cuerpo se queda reciclándose en lo que es el mundo de la materia. Pero el espíritu, ese cuerpo energético que todos tenemos, puede contactar también energéticamente con otra persona y lo puedes ver, ¿no? Lo puedes impresionar en tu nervio óptico y puedes tener esa visión sonriendo, que te están diciendo estoy bien, estoy vivo, eh, vengo a despedirme o incluso te dan un pequeño mensaje como hay un caso en el libro, ¿no? Que era gracias por haber sido mi amigo. Mm, O sea, nunca sabemos qué impacto nuestra vida, nuestra energía tiene sobre los demás, ¿no? mm. Hasta tal punto que pueden hacer que vengan a despedirse de ti agradeciéndote tu amistad. Vaya usted a saber a nivel energético todo el trabajo que estamos haciendo. Hay un concepto muy importante con respecto, por ejemplo, a los enfermos que están en coma, los moribundos, Ujú, y tú dices, la conciencia está activa, nunca se apaga. Y esto es advertencia, es un dato que tal vez se vaya incorporando en el conocimiento porque incluso enfermeros o enfermeras eh, le hablan a la persona que está en coma. Esto cada vez se repite más, pero quiero ir ya que mencionas a las experiencias que están narradas en el libro. Hay algo interesantísimo que es aquel que protagoniza un asesor fiscal. así. Eh, Sí, es una sí, sí, que experiencia prenatal y tiene que ver con Platón y tiene que ver con el río del olvido, tiene que ver con, también lo relacionas con la terapia regresiva de Michael Newton, que es célebre experto en estos temas con hipnosis regresiva, sí. que lleva a las personas a un estado de supraconciencia. Mm, Cuéntame este caso porque realmente no tiene desperdicio. Lo único que te no. pido es síntesis porque tengo muchísimas preguntas. Vale, lo voy a sintetizar, ¿vale? Para que la persona que quiera ahondar o un poquito más se compre el libro. Bueno, es mi asesor fiscal. Bueno, por distintos motivos yo tuve que acudir a una gestoría para que me hiciesen la declaración de la renta y entonces, bueno, en mi primer libro había que meter los ingresos del primer libro, etcétera, etcétera. Y este hombre, un señor pues bastante serio, unos 60 años, muy contable, con sus gafas, muy serio, muy profesional, estuvo
revisando todo lo que son derechos de autor, etcétera, etcétera, que a mí la verdad eso no me interesa nada, pero a él, en fin. Y cuando acabamos, me preguntó de qué iba mi libro, claro, y entonces le dije, el primer libro se llama El final, el principio, una guía para cruzar al otro lado. Y él me dijo que había tenido una experiencia que no sabía si era un sueño, una fantasía. Desde pequeño se lo había contado a su hermana, cosa que suele pasar, no que se lo cuenta a tu hermana, sino que se lo cuentas a alguien y ese otro alguien que pues que no estamos acostumbrados a manejar los dos cerebros, el izquierdo y el derecho, ¿no? Pues le dijo, eso es una tontería, son fantasías tuyas, etcétera. El caso es que el hombre me dijo que él tenía un recuerdo de antes de nacer, que él sabía dónde estaba antes de nacer, justo antes de nacer. Imagínate mi sorpresa, ¿no? ¿Cuántas historias no hay? La gente se las calla, por eso se llama la historia no contada. Y me dijo que antes de nacer él iba por una llanura donde no, yo le pregunté, no, o sea, todo esto son preguntas que yo he leído, resumen, versión corta. Iba por una llanura acompañado de tres seres altos con túnica blanca que se dieron cuenta, no sabe cómo, él mismo se lo pregunta, que él quería, lo iban acompañando porque volvía a reencarnar en la tierra. Y era justo en ese ínterim de volver a la tierra. Ujú, Y él quería volver a esta encarnación con recuerdos de otras vidas ujú, que esos tres seres se dieron cuenta, no sabe cómo, de que quería volver con recuerdos de otras vidas, lo llevaron a un arroyo que llamaban el río del olvido y le incitaron a beber. Y él no quería beber, pero estos seres le decían que tenía que beber. Él hacía como que bebía y escupía, pero estos seres se daban cuenta de que no estaba bebiendo lo suficiente. Entonces, hasta que al final, pues claro, incitado por estos seres que decían bebe, 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 y en esa llanura había otros seres como él que también estaban bebiendo del río del olvido y otros seres vestidos de blanco con esas túnicas que él llama los vigilantes, que son los que vigilan que no vengas a la tierra con recuerdos de otras vidas. Te incitan a beber. Él dijo que yo le pregunté por qué querías venir, por qué era tan importante venir con recuerdos de otra vida. Entonces él me dijo que sí, que en esta vida se le iba a plantear una prueba bastante complicada y difícil. Si venía con recuerdos de otras vidas, la superaría y sería su última encarnación. Esto es el asesor fiscal. Sorpresa. Sorpresa. Pero como Y cuando te lo contaba, cuando tú escuchas estas historias, por cierto, eh, es un privilegio porque los sanitarios están en la primera línea mm, por su trabajo, los que están especialmente en las UCIs, en unidad coronaria, bueno, en la etapa final de la vida, ellos están ahí, al pie del cañón. Y hay algo curioso que tú dices, a pesar de que hay mucha gente trabajando en planta, lo llamativo es que hay sincronicidad incluso. ¿Por qué? Porque no se van en ese tránsito final si no están presentes algunos de ellos, especialmente alguno. Y esto, claro, digo, claro, llamativo, ¿no? claro. Esto es muy llamativo. Porque antes te he hecho yo esa pregunta que me hago muchas veces a mí misma. Una cosa es la apariencia y otra es la esencia, ¿no? Eso lo Mm, dice Mikhail Kaku. mm, Tú ves mi apariencia, pero yo tengo una esencia, ¿no? Yo tengo un mundo emocional que tú a lo mejor no puedes ver, a no ser que yo por distintas manifestaciones o porque llore, sonría, lo deje traslucir. Y también tengo una esencia conciencial o espiritual, ¿no?
Y estamos trabajando a todos estos niveles, a nivel físico, a nivel emocional, pero también a nivel espiritual. Entonces, yo soy médico, ¿vale? La pregunta para hacerle a un médico, que yo la hice durante un tiempo porque me llamaba mucho la atención, cuando yo tenía 5 años supe claramente que quería ser médico. En mi familia no había médicos, de hecho mi familia, mi madre, mi abuela me incitaban a que cambiara es que eso, ellas decían que no era una profesión para mujeres. Fíjate ahora la cantidad de mujeres que hay, quería que hicieran otra cosa. Entonces, quiero decirte que yo tenía claro eso y me puse a hacer encuestas entre mis compañeros de no por qué querías ser médico, sino a qué edad supiste que querías ser médico. Increíblemente, en mi estadística personal es cerca del 90% en su más tierna infancia. O sea, esto ya lo traemos de otra vida. ¿Qué quiero decir? Que somos álmicamente, nuestro espíritu tiene como razas. Lo mismo que aquí el humano tiene distintas razas, distintas etnias. En el mundo espiritual también hay raza y etnia y los sanitarios somos almas sanadoras. Hay almas musicales, otras que son arquitectos, y nosotros somos almas sanadoras. ¿Qué quiere decir? Que solo con nuestra presencia ya estamos ayudando a las personas porque nuestra energía es así. Muchas veces queremos hacer cosas y a lo mejor no hay que hacer tanto, sino simplemente estar. Yo eso se lo digo. Fíjate si es así, y eso lo comento tanto y mis compañeros dicen, es verdad, Lola, que cuando tengo un paciente o tenemos un paciente que le duele algo y llama para pedir cita y llega a la consulta y dice, fue llamar y se me quitó el dolor, doctora, he venido pues ya tenía cita. Porque estamos trabajando no solamente a un nivel físico, sino a niveles energéticos. Y lo digo, y todo esto, ¿vale? Es para explicar, hay en determinados servicios como paliativos, como oncología, como urgencias, por ejemplo, en donde hay compañeros sanitarios, médicos o enfermeros, en donde ellos dicen, la gente se me muere más que a los demás. Y, y algunas veces lo llevan muy mal. En el libro viene el caso de una compañera que su jefe trabajaba en urgencia y le dijo, oye, ¿te has dado cuenta que la única que firma en el libro de defunción eres tú? Dijo, ya, ¿pero qué me quieres decir? A mí me llaman de un domicilio porque hay alguien enfermo, llego, le cojo la mano y la persona aquí, pero bueno, dice, no, 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 pero que es incluso entre la profesión dicen, bueno, es que es un gafe, porque cada vez que viene tal. Fíjate si las cosas no son tan al revés de como nos las han contado, que para mí ese tipo de almas sanitarias, ¿no? Que se dedican a esta profesión, que es muy vocacional, ¿por qué? Porque viene de arriba, ¿no? Ya, como he explicado, son facilitadores del tránsito. Son energías que facilitan el tránsito, no son gafes. Ya hemos definido que morir o hacer el tránsito forma parte de la vida. Y hay dentro de nosotros energías que facilitan el tránsito. Y en vez de decir eres un gafe, por favor, vamos a ver si empezamos a descifrar la realidad de una forma más adecuada, más amorosa, misericordiosa y compasiva. Y ahora tengo compañeras que cuando alguien está en un periodo de un tránsito difícil o un tránsito largo, la llaman porque facilitan el tránsito. Es un acto de amor y de compasión. Estar allí, le coge la mano a la persona y tu energía hace que se facilite ese paso que a esa persona, por distintos motivos que también abordo en el libro, se le puede estar siendo difícil el pasar de un lado a otro. Mira que muchas veces cuando están en tránsito piden ayuda, ¿eh? Y empiezan a decir, mamá, ayúdame, papá, ayúdame, o Antonio, ayuda, ayuda, piden ayuda, porque algunas veces ese tránsito, por distintos motivos, se le puede estar haciendo un poquito lento, como un niño cuando nace, hay partos que son un poco más lentos que otros, pero al final todos pasamos normalmente muy bien acompañados. Ya que hablas de niños, Lola, divides o vas explicando la muerte infantil, la de los adolescentes, etcétera. Vas tratando y poniendo casos y testimonios.
En cuanto a la muerte infantil, tú dices, hay que descubrir la clave espiritual para darle sentido. Esto por un lado. El testimonio de Patricia, una de las enfermeras que tú rescatas un volumen interesante de testimonios, enfermera de oncología pediátrica, es interesante. Lo que dice llama mucho la atención y la conclusión en cuanto a la muerte infantil, tú dices, fallecen tres personas, el niño, el padre y la madre. Mm. Es lo que me dijo Patricia, esta enfermera que lleva más de 30 años en oncología pediátrica. Mm, Os podéis, de verdad, no os podéis imaginar qué profundidad tiene esta mujer. uf, Es tremendo, tremendo, tremendo. tremendo. Esas historias, para mí son las más difíciles que he escrito, las más difíciles que he escrito. Me costó trabajo escribirlas, integrarlas. Y muere una parte porque muere el niño, pero también muere parte del padre y de la madre, ¿no? Porque un hijo es parte biológicamente, la mitad del ADN de un hijo es nuestro, ¿no? Y Mm, eso biológicamente mm, lo sentimos, ¿no? O sea, mm, es un impacto muy fuerte. Emocionalmente, imagínate poder despedirse de un hijo. Es tremendamente complicado y difícil. Espiritualmente, que voy bajando, a esa esencia, espiritualmente es una lección de las más duras y potentes que podemos tener. Porque llegar a la conclusión de que todo es vida, de que venimos aquí con un billete de ida y vuelta, de que no es justo ni injusto ninguna vida ni ninguna muerte, que es una de las cosas. Dice, bueno, es que es injusto que un hombre de 90 años esté vivo y un niño de un año fallezca. Es que esto no es cuestión de justicia, estamos hablando de justicia material aplicándola a la espiritual. Esto no es cuestión de justicia mm, ni injusticia, esto es cuestión de una cosa. Hoy en día, afortunadamente, las personas se preguntan cada vez más cuál es el sentido de mi vida, ¿no? O sea, yo he venido aquí a hacer algo. Yo no he venido aquí a pagar hipoteca al banco. Yo he venido a algo más que al mundo material, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuál es la misión de mi vida? Cada vez más las personas se preguntan eso para darle ese sentido y ir viviendo a favor de la misión de tu vida. mm, Porque cuando vives en contra de la misión, vives frustrado, vives muy mal. Ir viviendo a favor de la misión de tu vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? Cuando las personas encontramos un sentido en nuestra vida, entonces pasamos a hacernos la siguiente pregunta, Aurelio. ¿Cuál es el sentido de la muerte? mm, La muerte también tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Bueno, estos padres, yo ahora tengo la edad que tengo y me hago la pregunta con la edad que tengo, pero los padres que pierden un niño y tienen 20, 30 años, son gente joven, pierden a niños, eh, se introducen en este mundo espiritual de una manera mucho más brutal, ¿no? A mm, través de una experiencia de dolor profundo. Transmutar ese dolor en amor es una de las mayores retos a las que un alma se puede someter. Y estos niños, según esta enfermera, Patricia, dicen que los niños, hasta los 8 9 10 años, según la experiencia de ella, dice que vienen a a mostrar una lección de vida a sus padres, a dejar esa información. Son como bombas de amor que vienen a que tú trabajes tu mundo espiritual de tal punto y forma que dándole sentido a la muerte del niño le esté dando también sentido a tu vida. Y hay madres o padres que después de haber tenido una pérdida de un niño han hecho un trabajo interior tan profundo que a lo mejor a otra persona le hubiera costado 50 vidas, no sé, pero han hecho un trabajo tan profundo
que tienen hasta páginas web para ayudar al duelo a otros padres y a otras madres. Y como dice esta enfermera, Patricia, dice que el mayor logro que puede conseguir unos padres es, después de haber tenido la pérdida del hijo y haber integrado dentro de ellos el sentido de la muerte, poder permitirse vivir a lo grande, porque es verdad, la sociedad, cuando pierdes un hijo, no, no te da permiso o no espera que levantes cabeza nunca. Y sí se puede levantar cabeza y vivir dándose cuenta de que ese hijo que tú has tenido y que se ha marchado, ha tenido su muerte, tuvo un sentido. Tuvo el sentido de enseñarte de que vivir o morir es lo mismo. Mira, le preguntaron un día a Tales de Mileto, porque Tales de Mileto a su alumno le decía, morir o vivir, ¿no? Nacer o vivir es lo mismo. Entonces le preguntaron, ¿y por qué no te mueres? Y él dijo, pues porque es lo mismo. Oye, vamos a los adolescentes, avanzamos. Hay algo importante Mm, y ya un consejo a quienes están cerca de él, mm, del adolescente en tránsito. Respetar sus silencios, mm, silencios. Mantener conversaciones cortas. mm. Sí. Bueno, quien tiene hijos adolescentes lo sabe, ¿no? De Mm. repente el niño que era tan hablador, comunicativo, etcétera, se mete en su cuarto. Este niño no sale, no habla, ya no comenta, cómo ha estado en el colegio, bien, mal, monosílabos, esto que es, se pone los cascos, que, en fin, porque el niño está haciendo ese desprendimiento de la familia para poder afrontar la independencia del ser adulto. Y hay un tránsito intermedio que son los amigos, la pandilla, ¿no? Con los que tú te relacionas, te entienden, tienes que hacer una rebeldía, los traumas infantiles aparecen de nuevo o se reeditan en la adolescencia, con lo cual es un periodo complicado, difícil, muchas veces de introversión, pero la familia quiere saber cosas y el adolescente no se deja. ¿Qué pasa con ellos? Pues que se meten mucho dentro de su mundo y solamente comparten con los suyos, con los que en ese momento son su manada, su tribu, sus amigos, ¿no? Por eso aconsejo, y Patricia también, que lo vean, que dejen pasar a sus amigos, ¿no? O sea, ellos sí se entienden, están chateando o vienen a verlos, a visitarlos, etcétera. Los sanitarios, en general, y los padres también, pues queremos que nos cuenten cosas, queremos que mediante el lenguaje, ¿vale? Conectarnos con ellos, pero con ellos muchas veces la conexión es con la presencia. ¿Te acuerdas que antes te he dicho que el trabajo espiritual que hacemos muchas veces es simplemente estando allí presentes, que no hay que hacer nada más, pero una presencia presente, no una presencia, un bulto, porque yo me pongo allí con el móvil o a escribir o a hacer 100.000 cosas y ni me entero no, una presencia activa, una presencia de estoy aquí, si quiere hablar conmigo bien y si no, no pasa nada. No pasa nada, porque eso es un ser humano acompañando a otro ser humano. Y esto es importante. En la adolescencia, los sanitarios tendemos mucho a hacer intervenciones, a intervenir, ¿no? Y algunas veces la mejor intervención es el silencio. Es difícil no solo para los sanitarios, ¿vale? Mantener el silencio ya. Después voy a englobar un poco los aspectos generales acerca de lo que tú vas explicando paso a paso en cuanto a qué deben hacer aquellos que están acompañando. Tú haces hincapié en respetar la muerte, en el derecho a informar o a ser informado. El tránsito es de quien lo protagoniza, de nadie más, sin infantilismos. Esto es importante. No estamos hablando de los niños, hablamos de
de la comunicación como debe ser, ¿no? Sin minusvalorar aquello que se quiere transmitir, incluso escuchar. Em, ¿Cómo dar ese consuelo en un momento tan particular como es el tránsito? El ritual de morir con dignidad, ¿no? El morir en función de cada enfermo adaptado de una forma respetuosa, es como venimos marcando el respeto a su voluntad, ¿no? De quien muere. Hay una frase interesante que resume: dar al César lo que es del César, es tu muerte. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Mucha información, nada de información. ¿Qué está pasando? No lo quieres entender o saber. Es tu proceso, ¿no? Lo importante de que nadie tiene que morir con dolor, pero entendiendo que la muerte no es dolor. Esto de, esto es importante para mí. No queremos sufrimiento, no queremos a quien está ahí en su fase final en este mundo, con este cuerpo, pero la muerte en sí no es dolorosa. Sin embargo, lo vemos como algo muy doloroso, que aquel que lo está protagonizando, el dolor es el eje vertebral de su proceso. Y tú dices, en la muerte no duele, ¿no? Y el tema de ir hacia la luz, es decir, el contexto es invitar a que, bueno, si esto es lo que toca, ¿no? Y hay como una especie de intercambio, de duda o no duda, qué pasa, qué no pasa. Si tienes que ir a la luz, ahí vas. Todo esto compensado, porque son hojas y hojas de lectura. Lola, entiéndeme. Te entiendo, mira, esto me lo sugirió, verás, el marcharnos de este mundo, de esta encarnación, cómo poner fin a un capítulo de la vida, ¿no? Mi alma o mi espíritu tiene muchas vidas. Brian Weiss, ¿no? Dice muchas vidas, muchos maestros, muchas Mm, almas. mm, mm, O sea, ¿cómo pongo fin a este capítulo? ¿Vale? Al capítulo de Lola Aparicio, en mi caso. ¿M? Bueno, eh, durante la humanidad siempre se ha preocupado mucho, las personas, acerca de nuestro propio tránsito y de facilitar el tránsito a los otros, ¿no? Y había un libro en la Edad Media que se llama El Ars Moriendi, el Te arte iba a de preguntar morir. por él, pero bueno. ¿Por qué? El Ars Moriendi fue un bestseller en su época, Mm, porque en toda época esto nos ha interesado mucho a todos. Tiene un corte religioso, católico, pero daba muy buenos consejos a la hora de cómo mantener los familiares que acompañan y ya aconsejaba ahí estar en silencio, no montar allí griteríos, no es la hora de las peleas, de pelearse, ¿no? mm, Si hay enfrentamiento entre padre, hermano, familia, por favor, no hacerlo delante de la persona que se está marchando. Esto ya lo decían, ¿no? Fíjate lo mucho que hemos avanzado, que seguimos estando más o menos en las mismas. Y yo he titulado esa segunda parte del libro, que se podía haber hecho incluso aparte, ¿no? Del Ars Moriendi de la medieval. Edad Media Mm, a mi muerte es mía del siglo XXI. mm, Lo mismo que mi vida es mía y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, ¿m? Es mía. Puedo viajar o no viajar, o casarme o no casarme. Mi vida es mía, me corresponde a mí. Mi muerte también es mía. No me la puede arrebatar el médico, el enfermero, mi marido, los hijos. Por eso yo debo de decir ciertas cosas si yo quiero que me informen o no me informen. En el Ars Moriendi hay una figura que se llama el Nuntium Mortis, que es la figura, y aconsejan además, muy bien aconsejado, que sea un amigo, que no sea una familia.
y el amigo sea el que te informe si tienes una enfermedad grave, por favor, yo quiero saberla. Entonces tú pactas con un amigo, mira, si yo tengo una enfermedad grave y me estoy muriendo, ven a informarme, porque yo quiero a lo mejor dejar cosas solucionadas dentro de mis bienes materiales o de despedirme de quien yo quiera despedirme o de dar un consejo o pedir perdón o perdonar a alguien, ¿no? A lo mejor yo quiero dejar arreglado todo esto, mi mundo emocional, quiero también dejarlo cerrado antes de pasar al otro lado. Se llama el nuncio mortis y es alguien que queda se compromete contigo a decirte la verdad. Cuando a lo mejor tu familia no quieren decírtela porque te infantilizan, no lo va a soportar, se deprime, es muy frágil, doctora, no le diga nada, no le diga nada a mi madre, ya no lo sabe. Y a lo mejor la madre no quiere decir nada para no preocupar a los hijos, y ahí todos lo saben, pero guardan un silencio que dificulta mucho la comunicación en esos últimos tramos de la vida. Eh, Eso yo también lo aconsejo, tener un nuncio mortis si de verdad quieres que te digan la verdad. Si no quieres que te digan la verdad y no quieres saber nada, pues también estás en tu pleno derecho. Es que hoy en día a lo mejor va el médico o el sanitario y dice, mire usted, le pasa a usted esto y el otro, pero no me cuente, eso lo he vivido yo. Por favor, no me cuente nada que no quiero saber nada. Pero ¿cómo no quiere saberlo? Usted tiene que saber. No, esa persona es dueña de su muerte y si no quiere saber, no quiere saber. Es que está usted en la fase de negación. Pues déjeme que esté en la fase que a mí me dé la gana, oiga, que para eso es mi muerte. Hombre, pero es que usted no se da cuenta que me deje. Ya iré yo a mi ritmo, a Mm. mi ritmo. Hay que respetar los ritmos. Fíjate, esa es otra de las grandes conclusiones que yo saco del libro. Cada uno tiene un ritmo, un ciclo, tanto para el tránsito como para tu vida. Hay vidas que son muy rápidas, hay vidas que son más lentas. Oiga, cada uno a su ritmo. Eh, Son consejos que yo doy de cómo acompañar, de cómo hacer el tránsito y de acompañarlo de una manera espiritual, ¿no? Respetando e informando si la persona quiere ser informada, pero ¿y si la persona está inconsciente? Pues entonces, si la persona está inconsciente, hay que ir diciéndole lo que le está sucediendo. Si viene alguien, un enfermero, a ponerle una medicación, por favor, todavía no me he muerto. Sigo estando dentro de este cuerpo. Sigo teniendo un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Y el oído es lo último que se pierde. No me tratéis como si fuera un vegetal. Está en estado como un vegetal. No, si fuera un vegetal estaría en una maceta, pero estoy en una cama de hospital. No soy un vegetal, todavía soy un ser humano. Cuéntame, dime lo que me está sucediendo. Mira, antes la información estaba en manos de los curas, ¿no? O sea, cuando la persona veía al cura entrar con los santos óleos, decía, uy, ya no estamos bien, ¿eh? No vamos bien, no vamos bien. Pero además el cura, que también lo pongo en el libro, me parece que son cosas rituales muy que van a favor de facilitar el tránsito. Van a favor de facilitar el tránsito. Los santos óleos, la extremaunción, que es esa ayuda a los que están en tránsito, con mediante una oración que se le dice, ¿no? Y se le va poniendo, bueno, pues en los distintos, las palmas, como en los distintos chakras. Es curiosísimo, ¿eh? Y se le dice una oración, la persona la escucha. La persona, aunque esté inconsciente, está escuchando. Hoy en día no viene el cura a decirte que te has ido al otro lado o que has pasado de plano, pero alguien debería hacerlo. Si no es el familiar, alguien en conciencia del equipo médico, de voluntarios, debería ir a esa persona que acaba de expirar, algunas veces en estado de inconsciencia o en estado de coma, y explicarle, decirle, vamos a ver, Lola, Aparicio, ya no perteneces a este plano. Doy algunas frases, ¿no? Sugerentes o sugestivas para que cada uno lo pueda decir a su manera. Ya no perteneces a este plano. Tu cuerpo se ha quedado en esta encarnación y tú ya perteneces y puedes volver de donde viniste. Si ahora mismo no
encuentras a nadie a tu lado, pide ayuda para que te acompañen a hacer este tránsito, este trayecto hacia el otro lado. Se te va a abrir un portal, que es la luz. La gente lo ve como portales. Es muy curioso en lo del este señor en coma, que estuvo entre la vida y la muerte. Él decía, y esto lo comentan también muchos pacientes, que ven como focos de luz que se abren y se cierran, focos de luz que se abren y se cierran. Esos focos de luz son portales que se abren o se cierran dependiendo de donde tú estés avanzando en el tránsito, si estás más avanzado o estás más allí o más aquí, ¿no? Si ves un foco de luz que se abre, es un portal para ti. Hay pacientes que llevan viendo el foco de luz varios días y hasta que no le preguntas, ¿está viendo usted algún foco de luz o alguna luz? Sí, pues mire usted, es un portal que se le está abriendo para usted a su tiempo, cuando usted quiera, pero ese portal, es el que le va a permitir a su conciencia, porque tendríamos que definir y redefinir tendríamos que definir la muerte. Porque a nivel del cuerpo físico sabemos que la muerte es la muerte cerebral cuando el electroencefalograma está plano. Aunque el corazón esté latiendo, por distintos motivos lo podemos mantener latiendo, pero si desenchufamos la máquina, el cerebro ya está plano. O sea, esa es la muerte, la definición de muerte que tenemos hoy en día. Pero deberíamos de redefinir qué es la muerte, como ese cambio o deslizamiento o cambio de perspectiva de la conciencia, que no muere, ni se apaga, ni se anestesia, ese cambio de perspectiva de la conciencia que pasa de un plano a otro plano. Mira, eso lo hacemos todas las noches. Nuestra conciencia está en el plano de la vigilia, pero también está en el plano de lo onírico. Y soy tan yo cuando estoy despierta como cuando estoy soñando. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues nuestra conciencia cuando pasa al otro lado también está en un estado especial de conciencia. Y ese paso de estado de vigilia al paso de ese estado no ordinario de conciencia, eso sería la muerte. Ese es el tránsito. Deberíamos de redefinirla de otra manera. Bien, brevemente, decir en esa etapa, en ese momento, todo está bien. Sí. ¿Cómo debo yo entenderlo? ¿Cómo me lo dirías? Pues si todo está bien, es a alguien que se está marchando. ¿Cómo despedirse de alguien que se está marchando? Cuando alguien se está marchando, incluso a mí misma, ¿no? Aprender a ser misericordioso conmigo misma ya es un trabajo interno de cada uno, pero al que se está marchando, hablarle de las cosas bien que hizo, de esos retos que te plantea la vida. Vivir no es fácil, no es fácil para nadie, te plantea muchos retos. Barajarse a uno mismo es complicado. El mundo emocional, ¿qué te voy a contar? ¿Qué le voy a contar a todos los que nos están viendo? Es muy complicado ser un ser humano con todo el batiburrillo de emociones, hormonas, cosas que no entendemos, nivel bajo de conciencia, ignorancia, etcétera. Es muy complicado, ¿no? Pero ese reconocimiento de las cosas que sí hizo, si fue un buen trabajador, si fue un buen padre, un buen esposo, ¿m? Si eh, cometió errores como cometemos todos, pero al final todo es adecuado a la experiencia que nosotros hemos venido a vivir aquí. Y el decirle, te vamos a llorar, nos va a doler que no estés con nosotros, pero todo está bien. Es que todo está bien, Aurelio. Es que cuando estemos en un momento con nuestra conciencia más amplia, más abierta, nos daremos cuenta de que todo estaba bien, todo era adecuado, todo era como tenía que ser. Incluso muchas veces cuando tú en tu vida echas la vista atrás y haces una revisión de vida, hay momentos en que tú viviste algo como un fracaso tremendo que luego te diste cuenta que fue lo mejor que te pudo pasar. Estuvo bien.
estuvo bien para poder ser quien soy, para poder tener la experiencia que tuve o que estoy teniendo, ¿no? Porque seguimos estando y seguimos viviendo, todo está bien. Puedes marcharte tranquilo, porque todo va a estar bien. Nosotros vamos a estar bien. Todo va a estar bien. Incluso a uno mismo se le puede uno decir, ¿no? Todo es Bien, adecuado, todo va a estar bien. Lola, tengo infinitas preguntas más, pero llevamos un rato hablando y los amigos tienen que seguir con su vida, como siempre digo. Vamos a dejarlos tranquilos amablemente, con un sabor de boca de curiosidad, más que nada de curiosidad, porque las historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte, eh, me ha dejado, por el testimonio, por el valor del testimonio de la gente, realmente enganchado, interesado y con mucha curiosidad, porque también planteas que hay que hacerse preguntas aunque no tengan respuestas. Son las mejores. Lo dejo ahí. El final. Lleguemos al final de nuestro viaje con la tarjeta de embarco en una mano y el pasaporte del alma en la otra, donde se pueda estampar esta leyenda. He vivido intensamente antes de morir. A ver quién lo empata. A ver, a ver, a ver. A Lola, ver, en eso muchísimas gracias estamos. y esperemos que, bueno, haya más historias o más temas alrededor de este tránsito en el cual todos estamos en algún momento de nuestra experiencia terrenal. Lola, muchísimas gracias. Gracias a ti, Aurelio. Un Bueno, beso a todos. a los amigos que nos están escuchando, también nuestro agradecimiento y la promesa de una próxima entrevista aquí en Tú mismo.